Bueno, damas y caballeros, aquí estamos. Sí, en De Mañana Triunfo 96.9, la emisora que definitivamente te hace bien. Déjame aquí aprovechar y poner las cámaras para que pueda observar también a José Negrón Pantoja, que está con nosotros en la mañana de hoy. Buen día, José, buen día. Buen día, Manuel, buen día a todos los que nos puedan ver y escuchar. Yo creo que debe de haber como 4. El otro día alguien escribió en los comentarios, yo estoy despierto. Sí. Bueno, es que estos días hay mucha gente que está sí, de está vacaciones. el frito. Sí. El frío de Puerto Rico, que para alguna gente pues es calor porque es verano, ¿verdad? Sí, bueno, pero si comparamos con otras partes del mundo. Imagínate, nosotros mira con esto aquí. Con jacket. Aquí ahí la gente y aquí está como a 70 o 69. Sí, pero hay gente que corren así, felices de la vida. Bueno, en Estados Unidos, como tú dices, eso es verano. Sí, eso es verano y de los terribles. Ay. Bueno, en Alaska. Bueno, vamos a hablar de un tema, ¿verdad? Manuel estuvo hablando un segundito ahí en la introducción. Porque en estos días vamos a tener, ¿verdad?, el cambio de un nuevo gobierno. Vamos a entrar en un nuevo gobierno, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y pues nos vino la pregunta de que si la iglesia es una democracia. Buena pregunta. Si la iglesia es una democracia. Y estamos en este proceso de transición, ¿verdad? De un gobierno a otro y las preguntas surgen. Por ejemplo, ¿cómo se gobierna la iglesia? ¿Cuál es el sistema que se usa? ¿Cuál es el que debería de existir, verdad? O si hay alguno que Dios lo considera el ideal para gobernar la iglesia. Y tenemos que empezar a consignar en términos de que hay muchas maneras en las cuales la iglesia, en términos general, especialmente en términos denominacionales, se gobierna. Correcto, diferentes estilos y maneras. Ajá, y estilos y maneras. No vamos a entrar aquí que cuál es el más, ¿verdad?, excelente, el mejor, el peor, no. Simplemente vamos a ver qué nos dice la Biblia en lo básico. Muy bien. Ir pasando de paso a paso y ver de ahí cómo las diferentes tradiciones, ¿verdad?, y instituciones pues se han ido rigiendo a través del tiempo. Muy bien, muy ¿Okay? bien. Hay un principio que siempre me ha venido a mí a la cabeza, no sé si alguien me lo dijo, me lo imaginé yo. Pero una vez yo pensando, y yo creo que comentando con alguien, decíamos lo siguiente: la iglesia es de Dios, pero los hombres la corren. Tú sabes, cuando dice que los hombres la corren es que la administran. Correcto. O sea, porque al final de cuentas se nos ha entregado una mayordomía y tendremos que rendir cuenta de ello. Cierto. La iglesia es de Dios, pero nosotros tenemos una mayordomía en la iglesia y tenemos que ser bien sabios en cómo la administramos, porque un día daremos cuenta de ello. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Así que, dando esa zapata, vamos a ver que la iglesia local, vamos a hablar de la iglesia local, la que usted puede estar asistiendo. Correcto. Normalmente puede tener este tipo de oficiales o ministerios establecidos. Puede tener pastores, lógicamente tiene pastores, claro, que en la Biblia también se llaman obispos o sobreveedores, que son los que supervisan la obra, los que están delegados como cabeza, en cierta medida visible, de la operación de la iglesia. Se podría decir el que tiene la mayor responsabilidad de la congregación. El que tiene la responsabilidad, y que la Biblia habla de que en algún momento esos pastores rendirán cuenta al príncipe de los pastores. Así es. Y hay unas cosas que no podemos hablar aquí por falta de tiempo, porque vamos a hablar de lo operacional más que lo que son los premios o galardones, correcto, etcétera, etcétera. Sí, eso es otro asunto. O sea, también hay un grupo de personas que en la Biblia está señalada como los diáconos. Correcto. Los diáconos son un ministerio bíblico, vamos a leer ya mismito algo sobre de ello. Y también hay unas personas que son ancianos de la iglesia. Correcto. Que a veces se intercambia el aspecto de obispos y ancianos, ¿verdad? Pero para efectos de nuestra conversación aquí, separamos al obispo como pastor de los ancianos como personas que tienen un grado de espiritualidad que ayudan al pastor en las funciones de administrar espiritualmente a la iglesia del Señor. Muy bien. También existen en algunas tradiciones o grupos un grupo que podríamos llamar los síndicos de la iglesia. La ¿verdad? junta. La junta. Por eso es que digo que en diferentes tradiciones o sistemas nombres, se les dan diferentes nombres, y cuando usted está escuchando esto dice, bueno, en mi iglesia hay esto, en mi iglesia hay lo otro, eso no lo hay en la mía, esto sí lo hay en la mía. Así que hay unos síndicos que se encargan de tener una representación ante las autoridades del Estado, y ahorita vamos a hablar de eso, porque hay unas cosas que están en la Biblia y hay cosas
que no están en la Biblia, especialmente estos últimos que estoy hablando, pero que tienen que existir en este tiempo por unas razones particulares. Hay una razón y motivo por la cuales hoy existen, pero que antes no estaban. Correcto. Muy bien. Entonces, hay alguna gente que tienen, algunas personas que se llaman apóstoles, ¿ves? En algunos grupos y iglesias en particular. Ahí hay unos puntos en los que algunos discrepan. Hay gente que entienden que hay apóstoles todavía, hay gente que entienden que los apóstoles cesaron y que no existen. Hay gente que han agarrado el apostolado y lo han traducido a un ministerio como el misionero específicamente, porque apóstol significa enviado. Así que hay diferentes interpretaciones. Lo que yo bajo este criterio, yo entiendo que los apóstoles que puedan existir están bajo ciertas limitaciones bien restrictivas. Y cuando hablo de lo restrictivo, me refiero a lo del misionero específicamente. Okay. Porque son las personas que han llevado el evangelio a lugares donde nadie ha llegado. Los apóstoles llevaban el evangelio a donde nadie lo había llevado, porque de hecho no había habido el mensaje. Y todavía hay gente que no ha recibido el mensaje. Todavía, increíble. Increíble, pero cierto, después de 20 siglos de iglesia. Así que bajo esa nicho restrictivo, es mi opinión particular, de que pueden existir ese tipo de apóstol. No entiendo que hayan tantos como los que dicen que hay. Sí, y también se ha visto como una manera de llevar a otro nivel también el pastorado. Correcto. En cierto punto. En cierto punto. Y ha creado otras capas. Correcto. Que probablemente no deben de existir. Y que no van con la definición de lo que es el apostolado. Que no es la definición del apostolado, y por ahí se crean otras cosas que no vamos a entrar ahora en esa digresión. Eso es otro asunto. Ese es otro tema para otro día. Ahora, para elegir los diáconos y los ancianos, en nuestro tiempo se usa el sistema del voto, muchas veces. Algunas veces se designan, pero en muchos lugares, al menos la experiencia que yo he tenido dentro de las congregaciones que yo he estado militando, se ha usado el proceso del voto. Y se usa porque ese es el sistema que es la democracia. Pero ¿qué ocurre? Que la democracia es un sistema inventado por los griegos. Okay. Los griegos inventaron la democracia. Es decir, que la mayoría determine lo que se va a hacer. Correcto. Pero ¿qué ocurre? Que eso tiene unas virtudes y tiene unos vicios. Correcto. O tiene unos defectos. Unos downsides. Para dar el peor caso, voy a dar el peor caso. En Alemania se eligió democráticamente a Adolfo Hitler. ¿Entiendes? ¿Sabe? Que tú en una democracia puedes elegir una lumbrera como puedes elegir un dictador. Correcto. Y imitando a un dictador, terminando escogiendo uno. Sí, correcto. En ese caso. Que no fue no fue forzoso, pero sí al final él obligó a todo el mundo a que hicieran lo que él decía que se hiciera. Ok, así que, ¿cómo se eligieron gente en el Nuevo Testamento? Vamos a ver unos casitos ahí para ver cómo fue que se eligieron gente. Yo estoy diciendo esto para efectos de lo que es la historia y para que usted tenga conciencia de cómo debe de operar la iglesia, al menos de lo que la palabra de Dios nos da, porque al final vamos a dar, lo que entiendo yo es la receta, vamos a poner de esa manera, para que podamos entender. Bien, vamos a ver, yo voy a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, voy a comenzar yo, en el capítulo número 1, en la elección del sucesor de Judas. Oh, correcto. O sea, que Judas se ahorcó, quedaban 11 y tenían que ser 12. Y la Biblia nos habla lo siguiente en el capítulo 1, versos del 21 al 26, porque antes de eso hay una historia de lo que le pasó a Judas, etcétera, etcétera. Pero voy a leer, dice la Biblia, Hechos 1, versos 21 al 26. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, aquí hubo un método en particular. El sistema fue, número 1, ellos dieron unos requisitos, ¿ok? Y los requisitos eran que tenían que ser personas que hubiesen estado con el Señor, que hubiesen sido testigos del Señor,
de lo Sí. que él hacía, desde el bautismo hasta la ascensión. Y testigo no estamos hablando, ¿verdad? Para traerlo en contexto ahora, de, no, judicialmente como se ve a la persona que estuvo presente, que no es que le dijo a alguien y por ese... Hearsay, que se llama testimonio de segunda o tercera mano. Exacto, no podía ser de esa manera. No, tenía que ser una persona que había visto con sus propios ojos Estado y escuchado ahí. y Ujú. estado allí en todos esos procesos. Muy bien. Bien, ese era el criterio número uno. Por eso es que hoy en día alguna gente entiende que no hay apóstoles porque uno de los requisitos era estar presente visto al Cristo resucitado. Ujú. Ok, chévere. El asunto es que esos requisitos eran ahí en ese momento. Después de eso, ellos hicieron una elección de tanto, estos dos. Y de esos dos, ¿qué hicieron? Oraron. Ujú. Y después de la oración hicieron algo que casi probablemente no se hará muchas veces. Le echaron suerte. No sé si sacaron nombre, una bolsita, lo que sea. Los papelitos, el nombre que salga Ajá, ese. y ese es el que. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. De hecho, el echar suertes en el Antiguo Testamento era bastante común. Sí. Para sí, sí. muchas cosas se echaba suerte, así que usaron parte del sistema que conocían dentro del judaísmo, ¿verdad? Ujú. Pero oraron antes de hacerlo y habían estipulado requisitos de por sí. Ahora, vamos a ver, y se eligió esa persona y ahí... De esa sí. manera. Y que quede claro que cuando dices que primero hicieron una evaluación es que cumplían con los requisitos. Correcto. O sea, no fue que te echaron los nombres al garete, como diríamos hoy en día, Correcto. y el que salga ese es. No, ellos pusieron los requisitos y como cumplían con los requisitos, pues ahora vamos a pedirle al Señor que el que salga sea dirigido por él. Correcto. Y el asunto es bien importante, los requisitos. Los requisitos. Eso es parte de Ujú. la fórmula, ya mismo lo vamos a ver. Muy bien. Ahora, tú vas a leer ahora en Hechos capítulo 6, versos del 2 al 4, porque ahí hubo un problema, ¿verdad? Que era el problema de las viudas. Y entonces ahí Manuel va a leer algo que los discípulos dijeron en un momento dado. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muy bien, entonces aquí hay otro segundo caso. En el segundo caso hubo una crisis y esa crisis trajo a que los discípulos reunieran a la gente, hicieron una asamblea, por ponerlo de esa manera, Ujú. y entonces dijeron, no es justo que nosotros nos pongamos a servir las mesas, el servicio tangible de la iglesia, de Ujú. servicio, un Ujú. servicio de carácter social que se estaba dando en ese momento. Correcto. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Dijeron, mira, busquen ustedes, de entre ustedes, a 7 varones. El requisito en principio era ser varón. Y hacemos esta salvedad. Los primeros 7 diáconos fueron varones, pero después posteriormente se ven diaconisas mujeres. Febe, que era diaconisa de la iglesia, creo que era en Cencrea, si no me equivoco, está mencionada en el libro de los Romanos como diaconisa. Así que habían diáconos y después hubo diaconisas. Correcto. Ok, así que estamos en orden en ese sentido. Pero los primeros 7 fueron varones. Ahora, dice que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Ujú. Y tenían que ser sabios para que pudieran encargar ese trabajo a esas personas. Y entonces los discípulos dijeron, y nosotros vamos a seguir nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es la oración, el ministerio de la palabra. Así que ahí se separan los apóstoles del resto. Se separan no porque fueran superiores, es que hay cada uno en su rol. Por eso es que en la iglesia tiene que haber roles, ¿ok? Roles, no Rolex. Roles, ¿ok? Sí, es Y entonces, diferente. los roles, ¿qué es lo que quieren decir? Que cada uno tiene su función específica. Correcto. Ahora, dice que, yo voy a leer aquí, agradó la propuesta a toda la multitud, todo el mundo dijo ok, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así que hubo un proceso donde hubo unas candidaturas, hubo un proceso en el cual entonces hubo una elección en base a los requisitos, se certificaron y se ordenaron. Ok, Ujú. están certificados que ustedes cumplen con los requisitos
y los vamos a ordenar. El pueblo eligió en base a requisitos. Correcto. Eso se parece mucho al sistema que nosotros tenemos en la política. Tú para poder participar de una elección tienes que llevar con los requisitos. todos los documentos, los requisitos, ciertas cosas. Si no, no puedes participar de la elección. Participar en la elección, correcto. Ahora, vamos a ver entonces otro proceso, y va a estar en Tito capítulo 1 verso 5. Aquí vamos a hablar de los obispos. Ajá. O de los llamados ancianos, ¿verdad? Que se hablan intercaladamente como obispos, pastores, pero casi siempre a los ancianos se le puede adjudicar esto también. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que está diciendo que los ancianos fueron designados. Pablo le da una orden a Tito de que establezca ancianos en cada ciudad. Así que tú establécelos, tú ubícalos, tienen que tener unos requisitos, tienen que cumplir con ellos para poder... marido de una sola mujer, correcto. Buen testimonio. Que de hecho los requisitos del obispo son semejantes a los del anciano. Son básicamente los mismos. O sea, con alguna salvedad bien pequeña. Ahora, en Hechos 20:28, Manuel va a leer porque ahí hay un detallito que hay que ver. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí hay un detalle. Aquí entra la persona del Espíritu Santo. Estamos hablando de los obispos, estamos hablando de los pastores. Dios tiene que de alguna manera, y él lo hace, poner en la iglesia los que van a estar a cargo de las almas que van a dirigir espiritualmente. ¿Ok? Por eso es que cuando preguntamos si la iglesia es una democracia, quizás ahí tendríamos que empezar a meditar un poquito y decir que en parte no lo es. Por eso es como... Es un híbrido bien particular. Es un híbrido bien particular, muy bien. Porque como dijimos al principio, la obra es de Dios, la corremos nosotros, pero es una extensión del reino de Dios. Correcto. Es una extensión, la iglesia es una extensión del reino de Dios. Y en los reinos, ¿qué hay? Hay rey. Correcto. La cabeza. Pero el rey no es el pastor. Y el rey no es la junta. Y el rey no es los diáconos, no. El rey es el Señor. Así es. Y el Señor envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es su representante. Por eso es que a mí me gustaba aquella frase que decía Rafael Torres Ortega, que Rafael Torres Ortega decía que el Espíritu Santo es el ejecutivo de Dios en la tierra. Lo usaba así, como esa frase así bien, ¿verdad?, dramática, pero tiene mucha razón y sentido. Porque cuando tú lees el capítulo número 16 del libro de Juan, ahí habla el Señor respecto al Espíritu Santo y dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahí dice, cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda la verdad. Y parte de guiarnos a la verdad, más allá de lo que la Escritura nos menciona, ¿verdad?, propiamente dicha, también nos va a guiar a las personas correctas, para que las personas correctas dirijan la iglesia de la manera correcta. ¿Ok? Así que, esencialmente, la iglesia, si lo dijéramos crudamente, aunque es un híbrido, realmente no es una democracia de por sí. No es una, exacto. Se usa el método democrático, pero bajo unas condiciones bien específicas. Muy bien. ¿Ok? Que vamos a decirlas ya mismito, nos quedan unos pocos minutos. Ahora, ¿qué de los llamados síndicos o juntas de las iglesias? Vamos a hablar de eso un momentito porque lo quiero insertar aquí. Mira, son el producto de la relación entre la iglesia y el Estado. Ahí me salió un gallito de repente, ¿no? Son la representación ante el Estado porque Romanos en el capítulo 13 nos habla que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Y esto está hablando no solamente de las autoridades del cielo, sino de la tierra, de lo que se hace aquí. Correcto, porque ellos están puestos con unas razones fundamentales y básicas. Son puestos ¿para qué? Para que ellos administren el aspecto secular. Y no lo vamos a leer aquí, pero esas autoridades han sido puestas por Dios. Las personas que van a tomar posesión en estos días, Dios ha permitido que estén ahí. ¿Ok? No le ponga mucha vuelta al asunto, si usted estuvo a favor o en contra, eso es lo que tenemos,
porque Dios lo ha permitido con unos propósitos. A Dios nada se le ha salido de control. ¿Ok? Así que estemos claros con eso. Ahora, hacer cumplir las leyes seculares nos lleva a una responsabilidad a nosotros, a la obediencia y acatamiento de las leyes justas y correctas. Justas y correctas. No toda ley se acata. Hay leyes que son injustas, incorrectas y atentatorias contra la iglesia y el buen convivir de la sociedad. De la sociedad como tal. Correcto. Así que nosotros tenemos el rol de plantear lo que es incorrecto de ciertas leyes. Por eso es que la iglesia es, por decirlo así, la conciencia moral del Estado. La conciencia moral del Estado es la iglesia. ¿Ok? Y a alguna gente no le gusta esto, pero es que es así. Porque nosotros tenemos unos mandamientos y una palabra que entendemos que es la verdad. Y en esa verdad nosotros nos hemos cifrado. No queremos tener ahora una teocracia. Ojo, la teocracia vendrá cuando Cristo imponga su reino en el milenio. Ahora, que vivamos bajo una moral y unos criterios básicos de convivencia para todo el mundo y que todo el mundo esté en orden. Sí, en la Biblia están esos criterios. Están en los mandamientos de Dios. Y nadie en buena conciencia se puede oponer básicamente a los 10 mandamientos. Míralo bien, que cuando tú lo miras, tú no puedes estar oponiéndote ni a eso. ¿Entiendes? Ahora, nosotros representamos los intereses del reino de Dios, ¿verdad? Ante los hombres en ese sentido. Hay que hacer este comentario. La iglesia, y por eso es que no existían síndicos en aquel tiempo, la iglesia era ilegal en los primeros 3 siglos de la historia. Correcto. Fue ilegal hasta que Constantino no la legalizó. Fue ilegal, la persiguieron, los mataron, los ejecutaron. O sea, por eso es que no podía venir alguien, una junta de síndicos de una iglesia, a decirle al Estado, no, que esto, que lo otro, a cabildear, porque el Imperio Romano decía, no, ustedes no. Ustedes, de hecho, yo estaba viendo una producción cinematográfica y en esa producción decía, pues las cruces son para los ladrones cristianos, etcétera. Decía el drama, ¿verdad? Estaba dicho de esa manera. Así que clasificaban a los cristianos entre los ladrones y los malhechores de la sociedad. Mira, no había esa representación de por sí. Ahora, los caveats que hay que decir rápidamente. No toda elección en la iglesia bajo el sistema democrático es correcta. ¿Y por qué razón? Por motivaciones equivocadas. Porque la gente tiene simpatías con alguna gente, por la amistad que tienen con alguien, porque mucha gente no ora antes de elegir. Eso está pasando en muchos lugares. La gente elige porque yo quiero tener a mi amiguito, a mi amiguita, a mi pana aquí conmigo para que nos estemos chéveres aquí. No, ese no es criterio. ¿Vieron los criterios que vimos para el apóstol que tenía que estar, ¿verdad?, sustituyendo a Judas, y los diáconos? Y los ancianos, que no lo he mencionado, pero lo referimos a la Biblia para que usted lo vea después. Son requisitos. Son requisitos. Correcto. Y por ideas incorrectas. A veces la gente pone la democracia por encima de la voluntad de Dios. Eso es así, y ese es el problema. Cuando nosotros sacamos a Dios del asunto y no hacemos las cosas correctas, ahí entonces empieza todo a caerse. Y cuando la gente dice a veces, vamos a hacer la cosa cristiana, la hacemos de esta manera y esto lo hacemos de esta otra manera. Yo he escuchado a gente así, diciendo así, las cosas cristianas las administras tú, estas cosas administramos nosotros, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Y lo he visto en diferentes instancias. ¿Sabe? Que no se circunscribe a un solo lugar en particular. Ahora, por eso, y ahora vamos a la fórmula para ir terminando, la iglesia al elegir, número 1, debe de ver los requisitos bíblicos. Lo acabamos de mencionar. Es lo primordial. Es lo primordial. Este va a ser anciano o pastor o diácono. Mira lo que dice la Biblia respecto a eso. ¿Cómo debe ser? ¿Qué testimonio debe llevar? Para entonces, correcto, de esas personas que califican, entonces ver eso mismo. ¿Quiénes cualifican? Y le voy a decir esto, es mejor no tener a cierta gente que poner a cualquiera. ¿Ok? Si usted no tiene suficiente gente para hacer un grupo de X en particular, no lo por haga. cumplir con que hay, no lo haga. Porque lo que está haciendo es cumpliendo a medias. Es más, está cometiendo un error. Porque está cumpliendo fuera de requisito. O sea, eso lo hacemos bien claro porque suena un poquito duro. Pero yo prefiero no tener X institución, ¿verdad?, en la iglesia funcionando si no tengo las personas justas para ello. Y tercero, orar por ello y sujetarse al Espíritu de Dios.
debe de haber un periodo de oración. Yes. Debe de haber un periodo de búsqueda. ¿Qué hicieron los discípulos antes de echar la suerte? Oraron. Oraron. Y cuando señalaron a los diáconos, oraron por ellos. Ya habían pasado por el criterio, pero los discípulos, que eran gente dirigida por el Espíritu Santo, oraron por ellos. Yo te aseguro que si hubiese habido alguien fuera de sitio, allí se paraba la cosa. A este no. Porque uno de los requisitos para los diáconos es que son personas, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenía que tener discernimiento Ahí de Dios está para la cosa. entonces darse cuenta. Tenía que haber discernimiento porque algo no iba a estar sonando, no iba a estar Exacto. correcto en ese sentido. Así que el sistema al elegir se rige por esos 3 puntos. Los requisitos bíblicos, ver los que cualifican, orar por ellos y entonces proceda Muy bien. con el sistema que usted tenga. El sistema de votación. Bueno, no le estoy diciendo que use el de los discípulos, ¿verdad? Sí, de echar suerte, de eso no, echar suerte, ¿verdad? pero la realidad es que cuando vemos ese punto de que dice de la suerte, era como quiera, tienes 2 personas perfectamente cualificadas para ese mismo puesto, Ujú. pues entonces, bueno, hay que seleccionar uno, pues para lo más justo sería, como Sí. dijeron, echarlo a la suerte, pero dirigido por el Señor, que es el Señor Correcto. que permita si sacar alguien que- hace eso, tiene que estar bien dirigido Bien por claro, el Señor sí, para bien esas claro. cosas. Ahora, el sistema Wow. ideal lo vivió Israel, que fue la teocracia. En Oh, un tiempo claro. lo vivió Israel. Dios Cuando fue gobernaba dirigida. Israel. Y Dios, y con esto termino, gobierna en su iglesia cuando está sujeta a Cristo y al Espíritu Santo. Cuando la iglesia está sujeta a Cristo Y al Espíritu Santo, quien gobierna en la iglesia es Dios mismo. Yeah. Y ahí las cosas andan en orden, andan en armonía y se ve la voluntad de Dios expresa. En este tiempo que estamos viviendo, mucha gente se han ido por, ¿verdad?, el sistema natural humano y ha tenido tantos problemas que hasta el sol de hoy, mire lo que está pasando en algunas denominaciones por el asunto de los matrimonios personas del mismo sexo, Mira, que han sí. hecho elecciones en Estados Unidos, ha pasado mucho eso, se han dividido concilios. Sí. Hicieron una votación y se echaron a un lado la Biblia. Echaron a un lado la Biblia. Usted no puede echar a un lado la Biblia cuando va a elegir en la iglesia los que van a servir en ella. Así es. Y este programa se acabó. ¡Wow! ¡Qué interesante ha estado todo esto! De verdad que usted que nos está escuchando, recuerde que esto queda en nuestro Facebook, lo puede compartir. Y en estos días, como bien dijiste, que la gente está haciendo cambios, se están trabajando con diferentes programaciones y liderato, pues esto es una buena manera de ustedes hacer el proceso lo más correcto Y que posible. te lo vaya pensando, que le dé un poquito de cabeza y que se deje llevar por lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo más Porque importante. Es lo más importante. Después que usted siga lo que dice la Biblia, el Señor se va a encargar del resto. Así es. Bueno, José, cuéntanos cómo la gente te puede contactar, la iglesia, todo, cuéntanos. Muy bien. Nuestro correo electrónico es jnegronpantojas@yahoo.com. Repito, jnegronpantojas@yahoo.com es el correo electrónico para las preguntas. Nuestro número de teléfono es el 787-381-8103. Nuestro libro Wow, qué interesante la Biblia, siempre está en la plataforma de Amazon.com. Y estamos militando y pastoreando en la Iglesia Misionera Cristiana Defensores de la Fe, en la urbanización Villa Contes en Bayamón, en la esquina de las calles Hanover y Kent, allí en Bayamón. Estamos para servir al Señor y servirle a usted. Así que en este año nuevo le deseamos muchas felicidades, muchas bendiciones. Y Manuel, nos vemos el año que viene. El año que viene ya, no te veo hasta el año que viene. Yeah. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿Cómo amigo? hace? Bueno, gracias, José. Una mañana más donde juntos podemos decir, Wow, qué interesante es la Biblia.